Amitofo, muy buenas tardes para todos, maestros, estudiantes de la orden y todas aquellas personas interesadas en este tema tan interesante. Hoy tenemos la charla a cargo de nuestro maestro Huishi Shakya, el maestro Nelson Solorio, que nos acompaña desde México. Él viene a darnos una charla titulada Los tres sellos del Dharma, el no yo, transitoriedad y no sufrimiento, de la teoría a la vida cotidiana. Vamos a disfrutar de esta ponencia a cargo del maestro y al final de su presentación, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, entonces pueden hacerlo para poder dar respuestas y poder eh, seguir abordando esta temática. Entonces, los dejo a ustedes con el maestro Huishi Shakya desde México. Gracias, maestro. Eh, bueno, esta charla, el motivo principal es mantenernos en contacto porque voy a pasar un rato sin poder conectarme con ustedes, pero también que ese contacto sea algo que pueda ser útil, que sirva, que sirva de algo. Así que quise volver a estos temas que son literalmente básicos, literalmente el fundamento de la enseñanza budista, para, para hacer ese salto tan importante que es, como dice el título de la charla, de la teoría a la práctica. Porque muchos, incluso es parte del sentido común y de la sabiduría popular, la idea de que todo cambia, de que nada es eterno, de que todo está en constante cambio, es algo que aceptamos y que es con lo que estamos de acuerdo comúnmente, que es parte del consenso en general, eso es parte del sentido común. Sin embargo, mm, eh, llevar eso a la práctica, comprender su utilidad como una herramienta para la liberación, para que es finalmente los objetivos, que son los objetivos budistas. Eh, es lo difícil, es lo que normalmente no hacemos. Nos quedamos casi siempre como si fueran esos dichos, esas frases prefabricadas que suenan pues prácticamente vacías, sin contenido, no te dicen mucho, no te, no te explican realmente y no tienen un efecto liberador profundo que uno busca de verdad en las enseñanzas. O sea, luego pasa algo muy curioso, que es la reducción del budismo a frases de superación personal, a frases así que son muy ligeras y que son simples paliativos, simples eh, cosas que realmente no solucionan nada, expresiones que realmente no solucionan gran cosa, que es lo que realmente buscamos con el budismo. O sea, el budismo no busca ser un entretenimiento o una distracción o una paliativo del estrés cotidiano, sino que busca darle una solución radical, o sea, una solución total, no una simple distracción. Una vez, no recuerdo qué parte de un sutra era, o de un sutta, publiqué por ahí en las redes sociales
Y claro, citando el Sutta y citando al Buda, y luego pone una señora abajo. Bonita reflexión. Y es eso lo que no queremos en que se quede la enseñanza de Buda, que no sean bonitas reflexiones, sino que sea una práctica para la liberación radical. O sea, que dé ese salto. También, por ejemplo, algo que normalmente no, no hacemos suficiente énfasis en eso. Es que el budismo, bueno, yo le llamo budismo por usar una expresión rápida. Sabemos que no es la mejor manera de describir, pues, el Buda Dharma, las enseñanzas de Buda, la práctica de las enseñanzas de Buda, que es en sí, este, el verdadero, el camino interesante, el camino que nos interesa. No quedarnos con libros, con apuntes, con memes, sino, o sea, hacer una práctica que nos lleve a un objetivo. Y es, por ejemplo, el hecho de que las nobles verdades, las 4 nobles verdades que son la base de todos los budismos, no son nobles verdades porque sean verdades absolutas o verdades o las únicas verdades, sino que son nobles porque son realmente prácticas, porque son flexibles y prácticas para su desarrollo en la vida de los seres. Y eso en sí las hace como inherentemente expresiones de la compasión. Mm, no sé si se entiende exactamente lo que quiero decir, pero tiene que ver con que las nobles verdades son en sí herramientas para beneficiar directamente a los seres. Son en sí expresiones y ejercicios de la compasión en el mejor sentido de la palabra, que es la preocupación por los demás, la preocupación por todos los seres vivientes, por el bienestar en general de la vida. Eh, Dicho así, o sea, las nobles verdades no se pueden quedar como libros, memes y documentos en PDF en nuestra computadora, sino que tienen que ser una práctica cotidiana. Bueno, eh, dicho esto, vamos al tema principal de la charla, que son los que se llaman sellos del Dharma. Sellos o los del Dharma quiere decir en sí la, las cosas que son taxativas del Dharma, que son inseparables del Dharma, que no se pueden omitir en una enseñanza de Buda. Y con Dharma aquí se quiere decir, por una parte, las enseñanzas de Buda, como están en los suttas, y por otra parte, la realidad, los fenómenos. Dharma quiere decir también fenómeno o realidad, o, o ley natural también, o ley artificial, ley creada por el ser humano o ley natural. Todas esas variantes tiene la palabra Dharma. En este caso, es simultáneamente las enseñanzas de Buda cuando decimos que tienen estos 3 sellos y es la realidad en sí. Porque las enseñanzas de Buda tienen esta manera de equipararse con la realidad. Son como una representación práctica y útil de la realidad.
no es una representación completa de la realidad, porque eso es imposible. O sea, no es posible representar a la realidad completa y perfectamente. Tendríamos que crear un duplicado del universo. Y eso no es posible por ningún medio, de ninguna manera. Sin embargo, se puede hacer una representación práctica y útil de la realidad a través de los elementos que sean comprensibles y, y beneficiosos en la práctica para nosotros. Y eso es lo que hizo el Buda al formular sus enseñanzas. Las enseñanzas de Buda no son otra cosa que una representación del mundo, una manera de entender el mundo de manera que sea práctico y útil, beneficioso. No busca hacer una representación completa, no busca hacer la representación más precisa del mundo, sino la más útil. Digamos, por ejemplo, la ciencia busca otras cosas, la ciencia busca representar la realidad en la mayor cantidad de ámbitos posibles con mucha precisión, sin importar si ese conocimiento eh, trae liberación en sí mismo o no. Vemos ahí la diferencia, o sea, el Buda Dharma, como la ciencia, busca representar la realidad para nosotros, busca convertirla en un conocimiento asequible, pero ese conocimiento tiene que ser práctico. Pues esos tres sellos de la realidad, que pueden ser 4, dependiendo de la teoría, son la impermanencia, el no yo o ayoidad, como pues, se puede decir, y finalmente es el binomio sufrimiento y no sufrimiento. Ahí se podrían dividir y podríamos decir que son 4 sellos, que son la impermanencia, el no yo, el sufrimiento y el no sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento y el no sufrimiento están en una misma línea, son dos extremos de un solo aspecto del mundo. Eh, Probablemente la impermanencia sea sea el más sencillo de comprender para nosotros y como les decía, es parte de nuestro imaginario colectivo y de nuestro sentido común que compartimos. No existe nada eterno y ahí pues personas que sean religiosas pueden decir solo Dios es eterno, el alma es eterna, pero ese debate por lo pronto no nos interesa, esa idea. Discutir con esa idea por lo pronto está fuera del interés. Eh, si nosotros simplemente reflexionamos y buscamos en nuestra vida cosas conocidas por nosotros, cosas conocibles, cosas que podamos experimentar directamente, no conocemos nada que sea eterno, nada que no esté en constante cambio, nada que no esté en constante evolución. Incluso si han tenido experiencias en la meditación, eh, experiencias meditativas de alcanzar ciertos estados de paz, de plenitud, de éxtasis. Si han alcanzado esos estados meditando, se darán cuenta que no hay dos iguales, o sea, que no se puede volver exactamente al mismo estado que hubo anteriormente. Y eso puede resultar frustrante para los meditadores si lo que quieren es revivir una experiencia de éxtasis y de gran alcance espiritual que tuvieron antes. Se dan cuenta que no se puede. Ahí tendrían que llevar la meditación un poco más allá
y reconocer que incluso menos consideramos sublimes y maravillosos, también son sujetos de esa impermanencia y de ese cambio constante. No se puede volver al mismo momento de meditación que tuviste antes. Ya no está, sino que fue resultado de unas condiciones específicas que puedes intentar reproducir, pero no se puede exactamente volver a lo mismo. Eh, entonces, si observan ahí esa aplicación de la impermanencia a nuestros mismos procesos de meditación, de reflexión, ya sea una reflexión o una condición especial de la mente en la que buscamos alcanzar un punto de relajación profunda, alcanzar un punto de claridad mental. Eh, Muchas veces son irrepetibles o casi irrepetibles. Realmente son irrepetibles si lo que buscamos es reproducirlos al 100%. Y eso no quiere decir que no hayan sido benéficos en su momento. Y no quiere decir que no hubo ninguna una consecuencia a largo plazo para ese ejercicio. Eh, Me imagino que ha de pasar similarmente con las personas que dicen sentir a Dios, porque el fenómeno de la experiencia de la divinidad, por así decirlo, la sensación de unión con la divinidad, es algo relativamente común que puede experimentar una persona rezando o este, meditando como lo hacemos nosotros. Eh, y ellos se darán cuenta también que no pueden volver a encontrar a ese mismo Dios otra vez. Ese fenómeno que ellos identificaron con la divinidad absoluta y con el bienestar, la sensación de amor perfecto o de unión con el todo, como lo quieran llamar, tampoco se va a poder repetir. Va a ser un poco diferente. Y puede que llegue el momento en que ya no se pueda repetir de ninguna manera. No se puede alcanzar ni un grado de parecido. Entonces vemos cómo incluso las enseñanzas de Buda, y el mismo Buda lo dice varias veces, están por encima eh, de esas experiencias extraordinarias que se pueden tener meditando, por más maravillosas y gloriosas y extáticas que resulten. También esas sensaciones y esas experiencias están sujetas a la impermanencia. También son ilusorias en el sentido budista y yéndonos un poco más allá, son ignorancia, porque tienen muchos aspectos que realmente no los podemos mm, eh, comprender y no los podemos reproducir y no nos llevan a la verdadera liberación. Incluso esas sensaciones de gran placer mm, espiritual no son la liberación en sí misma. Y pues eso queda muy bien planteado en varios sutras y varios sutras, varios donde, guías para la meditación antiguas, como el mismo sutta, perdón, de los fundamentos de la atención consciente. Ahí mismo se plantea que un estado de, de éxtasis, un estado de experiencia de gozo espiritual, debe ser dejado atrás tranquilamente para dar paso a otro, a otro, a otro. Entonces, lo que vemos ahí es un esquema y una serie de recomendaciones que están fundamentadas en la transitoriedad, en la impermanencia. En el fondo, incluso la meditación en sí es una práctica de la experiencia consciente de la impermanencia.
la experiencia consciente. Obviamente la impermanencia no la tenemos que practicar, más bien lo que se practica es la atención consciente a la impermanencia. ¿No? Porque la impermanencia pues está ahí, la sintamos o no, la experimentemos o no. Pero vivir eso, tener la experiencia consciente de conocerla, pues, de prestarle atención, eso es otra cosa, y eso sí es una práctica que nos interesa, porque en sí sí es liberador. En sí sí nos sirve para la realización del camino. En muchos sentidos, la impermanencia es útil, incluso como una herramienta intelectual. Si hay por aquí personas que se dedican a la investigación científica o la investigación académica, se darán cuenta de lo importante que es estar revisando constantemente la información que nos dejaron los investigadores anteriores, los grandes teóricos, los grandes pensadores. Estar en constante revisión y ser conscientes de las diferencias del tiempo en que se realizó esa investigación. Entonces la impermanencia nos sirve, la conciencia de la impermanencia nos sirve para entender muchísimos aspectos de la vida, desde nuestro aspecto íntimo en el trabajo de meditativo hasta cuestiones, digamos, prácticas como son el trabajo, la academia o lo que sea que hagamos. La impermanencia da paso al no yo. El no yo, anatta, que se puede decir que el concepto central, la base filosófica de las enseñanzas de Buda. Es una reflexión que surge a partir de la conciencia de la impermanencia, a partir de esa atención consciente de la impermanencia. En la época de Buda, la mayoría de las religiones, del pensamiento religioso en donde el Buda surgió y filosófico, la mayoría no, pero no todas, sostenían que había una esencia, un yo eterno y profundo en todas las cosas. Y lo explicaban de diferentes maneras, pero la manera más común era decir que era una especie de aliento o energía divina, una fuerza divina que estaba imbuida en los seres y que daba la vida. Y uno diría, mira qué bonito. Pero curiosamente esta idea dio origen al sistema de castas, uno de los esquemas sociales, una de las organizaciones sociales que ha causado más sufrimiento en la historia de la humanidad y que es una manera en que ciertas clases sociales o ciertos grupos raciales incluso eh, se apropian de, de los recursos del poder, se apropian de lugares de poder y básicamente le roban a grupos menos poderosos y menos encumbrados, le roban la oportunidad del desarrollo. Algo tan lindo como la idea de que tenemos una esencia divina, lo usaban para crear un esquema social de injusticia. Eso pasaba cuando el Buda inició sus trabajos, cuando el Buda todavía era Siddhartha y inició su búsqueda eh, espiritual, por así decirlo, sus trabajos de investigación antes de convertirse en el Buda. El Buda vio que el concepto de Atta o de Atman, el alma o la esencia eterna, se usaba para justificar el sistema de castas diciendo que
básicamente estaban designados a cada casta por un destino divino, un orden universal, un orden trascendente universal. Los seres nacen de una manera y pues decían, no puede ser casualidad. Si alguien nace pobre es porque no tuvo la bendición de nacer de una parte alta del dios Brahma. Nació de los pies o de las piernas o de la parte media. No nació como nosotros de la boca de Brahma. Entonces, de esta manera justificaban y consolidaban y reafirmaban un sistema de injusticia social. Entonces, una de las primeras acciones de Buda fue realizar una crítica radical a todo ese sistema que empezaba por su teoría. ¿Cuál es la teoría que sostiene ese sistema social que causa tanto sufrimiento? Pues es la teoría de Atman. Bueno, vamos a ver, esa teoría tiene bases, hay manera de comprobarla, es experimentable, se puede vivir en la vida cotidiana, tú puedes experimentar el Atman, puedes experimentar el alma, puedes eh, conocerla directamente. Y el Buda, y el Buda hizo lo que muchos de su tiempo hicieron, muchos ascetas, muchos investigadores espirituales o muchos filósofos errantes o como los quieran llamar, en su tiempo se dedicaban a la búsqueda del Atman, a la búsqueda del yo profundo. Y el Buda hizo eso, se puso a buscar al yo profundo, se puso a buscar experimentarlo de diferentes maneras, con técnicas de yoga, con diferentes maestros. Y finalmente con los ascetas, con los ascetas de la tradición más rígida. Y a lo largo de todo ese proceso, el Buda jamás pudo encontrar ese Atman. Removía capas y capas de ignorancia, capas y capas de error, capas y capas de invención sociocultural. Y lo único que encontraba era otro sustrato de mentiras, otro sustrato de ideas, de cuentos, de relatos, de narrativa humana. No encontraba ese yo profundo trascendental que se supone que los ascetas buscaban. El Atman, la esencia divina. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está ahí? Fue hasta que el Buda abandonó todas las prácticas religiosas y filosóficas y yógicas de su tiempo. Abandonó el ascetismo extremo y se sentó y dijo, es equivocado estar buscando esa esencia, es equivocado estar buscando esa raíz divina, ese origen profundo, esa divinidad. ¿De qué sirve si los que dicen que lo han encontrado siguen sufriendo y muriendo y siguen en las mismas condiciones que todos los demás? Entonces el Buda tomó conciencia de la verdadera búsqueda y dijo, no me voy a mover de aquí hasta que encuentre él la solución al problema del sufrimiento. El problema, el interés no era buscar a esa divinidad, sino solucionar el problema real de la vida humana y de la vida en general, que es el sufrimiento. Los que habían encontrado a la divinidad, los que habían tenido la experiencia divina, seguían en el sufrimiento. Así que el Buda dijo, no, eso no está llevando a nada. Ya hay muchos que encontraron a Dios, y hay muchos que encontraron la esencia divina, y hay muchos que encontraron el alma, y el mundo sigue igual. Así que lo que tenemos que hacer es ir por el problema central, dejar de andarnos por las ramas buscando fantasmas y solucionar el problema principal de la vida, que es el sufrimiento.
Entonces, entonces fue cuando el Buda removió finalmente todas las capas de ignorancia, todas las capas que se construyeron socialmente antes, o la construcción social, todo el relato político en el fondo, porque detrás de esas divinidades había mucho de política, mucho de dominación, mucho ejercicio económico, mucho, por ejemplo, querer negociar con la naturaleza. Entonces, el Buda rompió a través de todas esas capas de ignorancia y de intereses creados hasta llegar a el reconocimiento del no yo y formular plenamente el camino medio, que son las cuatro nobles verdades. El no yo simplemente significa que no hay esa esencia divina y que no hay también en nuestra individualidad, significa que no vale la pena aferrarnos a concepciones que tenemos sobre nosotros mismos. Que esos aferramientos que realizamos hacia nuestros propios, hacia lo que consideramos que soy yo, hacia lo que consideramos que yo tengo, las maneras en que soy, solo conllevan sufrimiento. Lo digo muy seguido en las prácticas, en las charlas, porque me parece que es una manera en que se entiende muy claro y que lo podemos relacionar muy bien con nuestra vida. Es que pensemos cuántas veces cuántas veces el decir yo soy así, es que esto es mío, es que yo cuando me dicen eso, yo reacciono así. Eh, ¿Cuántas veces esas ideas no nos metieron en aprietos horribles? ¿Cuántas veces el decir, es que a mí no me digan eso porque yo exploto? Es que con eso no se metan porque es algo muy importante para mí. Todo esa reflexión que hacemos es sumamente peligrosa y problemática. Nos mete en problemas que realmente no necesitamos. Muchas veces hicimos esto en nuestras vidas, muchas veces dijimos, es que yo soy así, y nos metimos en un tremendo lío. Pasan los años y dices, ah, caray, yo no era así. O sea, yo no tenía por qué ser así. No tenía esa necesidad y eso no era mío realmente. Todas las veces que nos decimos, yo soy así, este soy yo, esto es mío, tarde o temprano conllevan sufrimiento. Eh, y es lo que en budismo se considera más puramente la esencia de la ignorancia. Esa creencia desmesurada y poco realista en el ego, en el yo. Y sobrevalorar sus alcances y, y aferrarnos dolorosamente a lo que consideramos que es de alguna manera. También nos pasa muchas veces a la hora en que juzgamos a otras personas también y de esa manera nos causa un sesgo horrible en que acabamos juzgando a ciertas personas por un acto que realizan, por un gesto que tengan. Digamos, a alguien del trabajo no le gustan los gatos. A mí me gustan los gatos. Y yo voy a sentir que esa persona a lo mejor es eh, mala persona, nomás por el simple hecho de que no le gusten los gatos. A lo mejor es una persona que no ha reflexionado suficiente sobre, sobre, sobre los gatos. Pero, pero no quiere decir que eso la defina completamente como persona. Muchas veces tendemos a juzgar a las personas por un solo rasgo, porque creemos que hay un núcleo en ellas
un núcleo inamovible que es su yo. Entonces percibimos un rasgo de esa persona, puede ser algo bueno, digamos. A esta persona sí le gustan los gatos como a mí, debe ser excelente persona. Y verdaderamente nos podemos equivocar, porque tendemos a pensar que todos tenemos un núcleo inamovible adentro de nosotros, que es nuestro yo. Tenemos sin querer a pensar así, es como un sesgo. Pero en realidad las personas son simplemente un conjunto de hechos y de perspectivas que cambian constantemente. No hay ese yo inamovible y perfecto y eterno. Enrique, descansa, nos vemos pronto. Mucho gusto en tenerte aquí, maestro. Em, Vemos cómo la impermanencia y la también llamada insustancialidad, el no yo, son prácticas, son fenómenos o características de la realidad a las que nos tenemos que aproximar de manera consciente. Entre más plena sea la conciencia que desarrollemos sobre estos fenómenos, mejor será nuestra capacidad para entenderlos y será una práctica fructífera en exactamente lo que es la práctica del Buda Dharma. Eh, Son en sí fundamentos que describen al mismo tiempo la realidad y al mismo tiempo lo principal de la enseñanza de Buda. Perdón. Em, Otro aspecto que implica la creencia en la esencia y en lo trascendental del yo, en un ego eternalizado y perfecto y profundo, nos lleva a creencias como el destino o creencias como el designio divino, que, que son que van muy en contra de lo formulado por el Buda. Porque en budismo lo que buscamos es la construcción de una libertad profunda, de una libertad radical que permita a los seres liberarse del sufrimiento. Y si hubiera un destino inherente a cada uno, como si viniéramos de fábrica, con esa esencia divina precargada, creería decir que esa libertad es imposible, que no se puede alcanzar realmente porque hay esa predeterminación. ¿Qué era la predeterminación? Que los brahmanes decían que constreñía la sociedad en castas. Bueno, todavía existe el sistema de castas y de hecho dio paso a los sistemas modernos racistas. La misma palabra que se usaba para casta significaba color. Y la casta superior, la casta brahmánica, se consideraban arios, que ario quiere decir simplemente blanco. Entonces, el sistema de castas, como podemos ver, y esa creencia en la esencia divina dio origen a cosas tan brutales como el racismo que hizo crisis horrible durante el siglo XIX y XX en Occidente, que causó cosas como el separatismo en Estados Unidos, en Sudáfrica y el nazismo. Y ya no hablemos de todo lo que pasa en las regiones como Latinoamérica. Entonces vemos cómo el Buda tuvo la claridad de detectar en ese engaño, en ese autoengaño y engaño a propósito deliberado, esa gran capacidad para crear el mal. La ignorancia tiene un profundo y larguísimo efecto. Es capaz de crear, como bien lo dice el budismo, mundos de sufrimiento.
desata el sufrimiento y crea mundos, o sea, sistemas de sufrimiento, como fueron, como son, como es el racismo, pues, un sistema para perpetuar la injusticia y el sufrimiento en el mundo. Eh, el tercer sello, que en realidad son dos, o es uno, como se le quiera ver, eh, es el sufrimiento, dukkha, que es la naturaleza imperfecta y insatisfactoria de todos los fenómenos que el ser en general puede experimentar. Está presente, se puede decir que en efecto está presente en todas las cosas experimentales e imaginables, no solo en lo que podemos experimentar con nuestro cuerpo y con nuestra y socialmente, sino también en todo lo que podemos imaginar y también todos los procesos de nuestra mente, pues está presente ahí en algún grado, como bien aparecen en las enseñanzas, las experiencias de gozo extático en la meditación, como les decía antes, en su imperfección y en su manera de cambiar, también conllevan un grado, aunque sea mínimo, de sufrimiento. También son imperfectas, también son insatisfactorias en algún grado. Y de eso tiene que estar consciente el meditador. Si no está consciente de esa imperfección y esos límites que tienen las experiencias mentales humanas, eh, daría paso al apego y pasaría lo que es muy común, que encontramos por ahí personas que dicen que ya experimentaron a la divinidad y ya conocen la verdadera naturaleza del universo. Y muchas veces esas personas lo que hacen simplemente es frenar su progreso. Se quedan ahí porque ya tuvieron esa experiencia maravillosa. Creen que ese es el límite, que eso es lo máximo. Y lo esencializan, lo consideran, lo fetichizan, convierten lo que es un fenómeno más de la naturaleza en un fetiche, lo ponen en un altar y dicen, este es mi logro, este es en mi alcance, yo comprendí a la divinidad, yo comprendí al Buda, yo comprendí el universo. Y, y ese es un error que suele concluir con el progreso de muchas personas bien intencionadas que están en la exploración eh, espiritual y que confunden la experiencia extática y las sensaciones de unión con el todo, lo confunden con la superación del sufrimiento. Entonces hay ahí un peligro grande que debemos de tener a la hora en que meditamos y darnos cuenta de que esas experiencias también son imperfectas, también son temporales. Bueno, pero como todas las cosas, no son no, digamos, todo el sufrimiento y la imperfección está presente en todos los fenómenos, pero está presente, no lo engloba totalmente, no lo borra. Cada cosa, cada fenómeno en el mundo tiene un aspecto que es no sufrimiento. Así como tiene imperfección, insatisfacción y resulta insatisfactorio, también tiene un aspecto que es no sufrimiento.
Y esa es la línea que marcó el Buda, la guía, que es una línea recta que hay entre el sufrimiento, el aspecto que es sufrimiento en todos los fenómenos y el que es no sufrimiento, el aspecto que es nirvana o que es que no implica el sufrimiento en sí. Ese otro aspecto, en ese sentido, el sello del sufrimiento es diferente a la insustancialidad y a la transitoriedad, porque el sufrimiento sí depende de la perspectiva que nosotros tengamos. El sufrimiento sí depende de nosotros para existir, sí depende de nuestra experiencia. La transitoriedad está ahí, aunque nosotros no nos demos cuenta. Igual la insustancialidad está ahí, es parte de la esencia completa de las cosas. Pero el sufrimiento no es todo lo que está presente en las cosas en todas sus dimensiones. Digamos, sí está en cada cosa, pero no en todas las dimensiones de cada cosa. Sino que, digamos que hay un matiz, hay una pregunta aquí. Pregunta Héctor Fabián. Sabemos que la ignorancia es un veneno del alma, pero como en esta sociedad moderna vivimos en castas, clases sociales, ¿cómo puede romper la barrera de eso sin tanto prejuicio social, racial, teológico, filosófico? Gracias, amistad. Pues eso precisamente es el trabajo que realizó el Buda. Y es lo difícil que tenemos ahí que hacer. Porque el proceso de ese trabajo, de seguir esa línea del sufrimiento al no sufrimiento, atraviesa todas esas capas de ignorancia de las que venía mencionando, que implican muchas creencias innecesarias y corrompidas por intereses y por avaricia, corrompidas por la codicia. La mayoría de las creencias que tenemos están motivadas por la avaricia, por la codicia, por la necesidad de tener más, de vivir más, por ejemplo. Muchas invenciones sobre la eternidad no son más que proyecciones de la avaricia. Digamos, por ejemplo, si alguien cree que al morir como premio, si es buena persona, le puede tocar grandes placeres en el paraíso, como dicen 1000 esposas vírgenes o cosas así, pues eso es una mera expresión de nuestra codicia, de nuestra búsqueda por querer tener más, por querer tener más experiencias, por un ego insaciable. Entonces, muchas ideas, muchas autoconcepciones que desarrollamos sobre nosotros mismos, hasta, por ejemplo, nacionalistas, tienen que ver con necesidad con necesidades muy animales de supervivencia, de querer prolongar la vida, de querer prolongar el placer, de querer prolongar el poder y la riqueza, más allá de lo que es justo para cada ser viviente. Entonces, a pesar de que si nosotros vivimos en una sociedad, un mundo que está regido por esas ideas en el fondo avariciosas, en el fondo codiciosas, lo que tenemos que hacer primero es reconocer esas fuentes
de la ignorancia. Un ejercicio muy sencillo, así que podemos hacer para reflexionar sobre la sociedad, es quién gana y qué gana con que yo crea esto. ¿Quién gana y qué gana con que yo crea que en mi país, que mi país es el mejor del mundo? Pues ganan personas que pertenecen a la élite política, digámoslo así. Eh, y como tal hay gente que pierde. Entonces, que en la práctica budista tenemos que ser conscientes de que muchas ideas que tenemos, que han sido puestas en nosotros, simplemente son resultados de combate, de luchas por el poder y por el dinero, luchas económicas. Y tenemos que ser conscientes de eso. Digamos, podemos estratégicamente y de manera provisional tomar partidos, no digo no tomar ningún partido. Tenemos que tomar partido por la creencia ideológica política más beneficiosa que podamos identificar. Pero ser conscientes de que esas luchas y esas posturas pueden estar imbuidas y pueden ser aprovechadas simplemente por la codicia, no sé, con lo que he señalado como el Buda, como la fuente directa del sufrimiento. O sea, la ignorancia es, por decirlo así, la fuente profunda del sufrimiento, la fuente que está detrás de todo. Pero la fuente que está justo detrás del sufrimiento, lo anterior al sufrimiento, es la codicia. Por eso el Buda dice que el origen del sufrimiento es la avaricia, la avidez, como lo traducen muchas veces, avidez, codicia, avaricia. A veces simplemente Apego, como... Sí, ¿cómo dice, apego, maestro? apego. El apego. Sí, El bueno, apego es codicia. Es una sí, manifestación de la codicia. Qué pena que me atravesé. sí, no se preocupe. También es una manera en que muy comúnmente se traducen ese fenómeno, y aunque hay un poco de diferencia ahí en budismo, se distingue entre aferramiento y apego, y ya la codicia, como que el aferramiento y el apego ya son cosas muy arraigadas y fijas, y la codicia puede ser como un arrebato inconsciente. Y el aferramiento y el apego a veces están muy construidos y muy desarrollados en nuestro mundo interior, ya están como solidificados adentro de nosotros. Esa Es, pequeña distinción se sí, hace, es que pero mismo, la codicia como, vendría siendo como el deseo de tener y el apego, el ujú, deseo de no perder, de no soltar. sí, ujú, Entonces, ándale, ahí es donde entra la mente humana a sufrir por querer tener o por no querer soltar. o no querer Ese es soltar. el principio de ese sufrimiento. Y esa es la desvelación, ¿sí? Desvelar esa fuente de la ignorancia, que es la que nos mantiene en esos estados permanentes que no existen porque pues también van a desaparecer cuando, cuando sobrevenga la muerte. Hasta ahí van a llegar sus sufrimientos. Sabemos qué pasa después de eso, según el budismo. Qué pena que me Sí. atravesé. No, no, qué gusto. De hecho, pues se puede decir que he dicho lo principal que quería comunicarles sobre este tema, y me gustaría escucharlos a ustedes, escuchar comentarios de su parte, cosas que quieran agregar o, o incluso debatir. Sí, digo, mucho gusto. Una pregunta. ¿Qué papel juega Mm, el samsara entonces en, mm. en, en el tema? O sea, con respecto al no atma y
con respecto al sufrimiento. O sea, ¿qué papel juega el samsara? ¿Existe el samsara dentro del budismo? No sé si la pregunta es clara. Sí, claro. Bueno, el samsara es el estado de la mente en el que está engañada por las creencias en el yo. Está engañada por En el las yo y el mío. creencias en el yo. Y y samsara quiere decir vagabundear. Quiere decir ir hacia ir en busca de la satisfacción, ir en busca del deseo, y luego frustrarse y sentirse mal, y luego estar en ese estado de malestar, y luego codiciar enseguida un estado de bienestar, ir por ese estado de bienestar, frustrarse de nuevo y caer otra vez en la insatisfacción. Entonces, cuando nos Ese es liberamos el del estado. samsara, dentro del budismo, cuando nos liberamos o cuando buscamos liberarnos del samsara, estamos tratando de liberar la mente de esos estados fluctuantes de deseos y de sufrimientos y de felicidades temporales. ¿Sí? ¿Es liberar la mente? Sí, en cuanto al samsara, la expresión que creo que funciona más, la manera de decirlo, esa liberación es detenerse. Porque el samsara es una inercia, es es moverse por impulsos al azar, de acuerdo al golpe que recibiste, en esa dirección vas. Digamos, también tiene que ver con, por así decirlo, como un término moderno, el daño que recibimos. Recibimos un daño y ese daño nos va a llevar a cometer otro error y hacerle daño a alguien más. Entonces el samsara es una inercia, es una manera de vivir inconscientemente. Y una manera de plantearlo es algo muy bello, me parece a mí, y muy sencillo en el budismo, decir que hay que detenerse. Que la manera más sencilla de expresar lo que es la meditación es detenerse. Ese detenerse queda expresado en la leyenda, en el relato legendario de Buda de su encuentro con Angulimala. Cuando el Buda camina a través de un bosque donde le advierten, oye, ahí vive un asesino, ahí vive un criminal que mata a todos los que pasan por ahí, los roba. Y el Buda simplemente camina a través de ese bosque. Entonces el asesino va acechando al Buda, lo acecha, lo persigue y no lo logra alcanzar. Y en un momento se desespera y le grita a Zeta ¿cómo es posible que no te pueda alcanzar? Si tú vas caminando muy despacio y yo voy corriendo detrás de ti. Y el Buda le dice, detente, Angulimala. Y el detenerse ahí expresa esa gran y poderosa y simple práctica que significa la meditación. Es detener el samsara, es detener la violencia de nuestra mente. Angulimala ahí representa toda la ira y la violencia y la codicia que hay en el ser humano. Y el Buda representa lo mejor del ser humano en ese sentido. Y la única manera en que esas cosas que son lo peor que tenemos, que es la violencia y la codicia, alcancen al Buda, es deteniéndolas. La codicia y la violencia no pueden alcanzar al Buda persiguiéndolo, pero si se detienen, lo alcanzan. Ese es el sentido de la leyenda del que está presente en uno y varios suttas antiguos y en
leyendas y en sutras mahayanas. Bueno, Y perdón, es una... también, Dime, Paco. sí, iba yo a intervenir, perdón. También tenía entendido que Sí, samsara es el mundo físico, fenoménico que vivimos, ¿no? El cielo, la tierra, el aire, la luz, el agua, todo esto que nos determina como, de hecho, lo que nos determina como seres humanos, nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces esto pues sí, también es pero una también, especie de samsara, ¿no? Del que hay que despertar o liberarse, ¿no? Porque supuestamente este mundo físico es lo que hace que la mente o que el mismo cuerpo sufra, ¿no? El hecho de que este samsara es impermanente, pues bueno, ese es el fundamento, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entendía como samsara, ¿no? Como el mundo fenoménico, ¿no? Del que suceden todas estas cosas. Ahora también habría una pregunta más. ¿Este mundo físico qué es? ¿Es una creación mental? ¿Es una creación física verdadera? ¿Alguien la creó? Porque pues nosotros no tuvimos la posibilidad de crearla, ¿no? O sea, nosotros no podemos imaginar que hay debajo de una piedra, por así decirlo, o debajo de la tierra. Hay seres que están existiendo en este momento que ni siquiera nosotros tenemos la simple imaginación de que existen, ¿no? Por sí mismos y sin necesidad de que nosotros seamos conscientes de eso. O en otros mundos, en otros planetas, habrá otras especies, ¿no? Entonces, todo esto es producto realmente nada más de la mente, de este engaño, autoengaño, por así decirlo. Y si acaso el Buda alcanzó esta supra iluminación, ¿no habrá sido también un autoengaño también del propio Buda al no haber encontrado a esa deidad que pudo haber creado todo este universo? Y no es posible también que esta deidad o este ser supremo le haya permitido a Buda ascender hacia él para descubrir toda esta verdad. O sea, que más bien no fue un esfuerzo individual propio, sino más bien fue un proceso de autodescubrimiento de ese creador, ¿no? Porque sabemos que el creador no puede definirse, es indefinible para nuestra mente. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, ahí dejo esta reflexión, ¿no? Gracias. de nada. Eh, pues, empezando por lo que comentabas de que el samsara es el mundo físico, pues sí, el samsara es el mundo físico, pero también es muchas cosas que consideramos espirituales. El Buda, lo que mencionaba al inicio de la charla, es que muchas experiencias espirituales que se tienen durante la meditación o durante procesos presentes en otras religiones, como los rezos y las experiencias religiosas de éxtasis, de visiones de la divinidad. El Buda dice que también son samsara, que también pueden ser samsara, que son parte de ese ir y venir. Y si tú conoces, si tú has vivido eso, si has tenido algún éxtasis religioso, por así decirlo, alguna, como les digo, sensación de unión con el todo, sensación de la presencia de Dios, plenitud de visión, plenitud de placer espiritual, de éxtasis. Si has tenido esos, te darás cuenta de que son irrepetibles y eh, están sujetos a factores externos. No son totalmente independientes de tu estado físico y de tus relaciones emocionales con el mundo en el que vives. El Buda se dio cuenta de eso y lo dice en varias ocasiones, que esos estados de éxtasis y de gozo y de sensaciones supraterrenales, por así decirlo, este, también están sujetas a la imperfección, a la impermanencia, a la insatisfactoriedad y también carecen de esencia. Aquí, Paco, el Buda y todo el budismo te va a decir que
no hay esencia divina ni naturaleza divina. Lo que el Buda decía es que si hay una divinidad, simplemente es una forma de la existencia como nosotros, pero con más poder, más vida, más lo que sea. Es decir, en el fondo no es superior a nosotros, porque en budismo el poder no se considera una medida para la superioridad. Y no, el Buda, el samsara es el mundo fenomenológico, pero es el mundo fenomenológico experimentado por una mente Así es. Autoengañada. La reflexión final sobre ese tema es que el nirvana también está presente en el mundo fenomenológico. Tiene que estar presente en el mundo fenomenológico. La montaña es la montaña antes de que alcances el nirvana y la montaña es la montaña después de que alcances el nirvana. El samsara vendría siendo como la interpretación del observador. O sea, es lo que le entiendo. La montaña y la verdad y la manifestación está, cualquiera que sea la fuente. Pero el observador, en algunas tradiciones es lo que hace que se convierta o no en sufrimiento. En algunas tradiciones se dice que hay 3 fuentes de sufrimiento. Uno es lo que me hacen otras personas. Otro es lo que hace la naturaleza, terremotos, tsunamis, ¿sí? Y otra fuente del sufrimiento es lo que produce mi propia mente, yo mismo y mis pensamientos, ¿sí? Finalmente, pues las otras 2 también van a llegar a lo mismo, porque si a mí mi esposa me engaña o mi novia me deja y yo, claro, me hizo daño, pero yo entro en el sufrimiento por mi mente porque ya no me puedo desenganchar del evento, entonces es mi mente la que me está haciendo el sufrimiento. Entonces, ese samsara se refiere, del budismo, del budismo, que es la curiosidad, o sea, que es donde quiero, por ejemplo, porque en otras tradiciones, cuando te mueres, te liberas del nirvana y vas a otro plano espiritual. Eso es lo que hablan otras tradiciones. Pero acá en el budismo, entonces, lo que se libera es la mente de los sufrimientos materiales, lo cual me lleva a lo siguiente. Si hay algo que es eterno, basado en lo primero si hay algo que es eterno, y es el mundo material, pero nada de lo que produce es para siempre, y ahí está la impermanencia. O sea, la Tierra ha existido desde muchos años y todavía existe Tierra, pero un día va a dejar de existir como el planeta Tierra. El Sol existe desde milenios atrás. No nos podemos imaginar, pero un día será una supernova y se apagará y se convertirá en otra cosa. Este cuerpo que hoy es materia, un día morirá, ¿sí? Y si lo dejan en un bosque, seguirá su progreso natural siendo otras cosas, pero ya no el cuerpo de Diego Fernando, un hombre que vive en un lugar, que es casado, que practica kung fu y que hace un montón de cosas, pero ya no existirá en esta manifestación de esta materia, será otra cosa esta materia. Entonces sí existe algo que es eterno, que es la materia como tal, ¿sí? La materia y la energía. Y la energía, Bueno, pues entonces, sí. bueno, entonces para cerrar el punto, entonces sí, porque siempre ha sido mi cuestión, ¿no? Por ejemplo, siempre digo, bueno, si todo es impermanente, una piedra, un diamante han sido eternos casi, ¿no? O sea, no hay una manera en que esto se pueda deshacer. Entonces, si hay un mundo físico que es verdadero y que es eterno, entonces quiere decir que alguien tuvo que crearlo o tuvo que haber surgido, tuvo que haber un punto exacto en el que esta tierra física tuvo que haber llegado a la existencia, ¿no? O sea, que no es un producto de nuestra mente este mundo físico, es producto de nuestra mente la interpretación que tenemos del mundo Exactamente. físico, ¿no? Pero el mundo físico, ¿quién lo Exacto. creó? ¿No? Y Y eso es otras lo tradiciones, por ejemplo, como en la que yo me he desarrollado, que es el Islam, sí,
sí hace referencia a que el mundo físico es creado por Dios y el mundo espiritual también es creado por el mismo Dios, ¿no? Y que todo parte de la misma fuente y todo va a volver a la misma fuente. Y de hecho un día va a dejar de existir todo el universo, como lo conocemos, tanto físico como mental, espiritual, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Y tras la muerte, pues sí vamos a tener una experiencia espiritual parecida a lo que es la vida, como que con lo que nos hemos desarrollado, pero va a ser desde otro punto, vamos a poner desde otro grado de existencia, ¿no? Un grado espiritual, ¿no? Pero sí, primero vamos a empezar negando lo que consideramos como realidad, ¿no? No hay más Dios que Dios, ¿no? Pero primero vamos a negar todas las realidades que concebimos como Dios, ¿no? Para llegar al meollo del asunto, que es la verdad. Bueno, en el budismo, lo principal, y esto es enseñado en todas las ramas de budismo, es que no hay un creador Deidad. para el universo. No hay un creador universal. El proceso a través del cual surge todas las dimensiones de la realidad en la que vivimos, digamos la dimensión física, la dimensión mental, se llama, en budismo se llama surgimiento dependiente o origen condicionado. Quiere decir que para que algo exista tiene que existir otra cosa. Y lo único que existe, propiamente son las relaciones. Las relaciones dan lugar al surgimiento de los fenómenos, que son temporales. Las relaciones cambian los fenómenos. O sea, existe como una estructura de relaciones en que algo da paso a otra cosa, y esto da paso a otra, y esto a otras, a otras, a otras. Ese es el mundo del surgimiento dependiente. Eso es fundamental enseñanza de Buda. Él dice que la creencia en un Dios creador es ilusoria, que no hay tal cosa, sino que si existiese una divinidad, la divinidad hubo que tener una causa previa a ella. No puede ser nada. Por mera investigación, podemos concluir que en el mundo no podemos encontrar absolutamente nada que se origine a sí mismo de la nada. Pero Nada volvemos a... de la Bueno, nada. perdón. Si conociéramos una sola cosa, si conociéramos una sola cosa que surge de la nada y se crea a sí misma, entonces diríamos, caray, bueno, vamos a buscar cómo es que surge eso, cómo es que el universo es así y puede algo surgir de la nada. Pero como todo lo que conocemos en la práctica es surgido a consecuencia de otro fenómeno anterior, en ese caso, el budismo trabaja con lo que se tiene. Las enseñanzas de Buda trabajan con lo que conocemos, no con lo que no conocemos, con lo que podemos experimentar nosotros mismos en nuestra vida. Eso es budismo. O sea, no buscamos esa causa original. O sea, no es o sea, mi pregunta es porque de verdad quiero conocer del budismo. Voy a ser sensato. Yo soy de otra tradición. Es una tradición teológica, pero estoy con un deseo genuino de conocer sobre el budismo. Encuentro en prácticas budistas muchas cosas que funcionan dentro de mi tradición o dentro de la tradición que yo practico. Eso lo uno no quita lo otro. Pero entonces, más por curiosidad, entonces el budismo no busca esa causa original, porque es que estamos en un mundo causal. Si yo saludo a mi vecino, buenas tardes, mi vecino va a decir, buenas tardes. Si yo le debo decir al vecino, lo voy a mirar feo, le voy a decir feo, por causalidad, pues el vecino me va a responder de la misma manera. Tiene que ser una persona en un nivel muy elevado de conciencia para hacer caso omiso al insulto de un
de un necio. ¿Sí? Si yo soy el necio. Sí, Entonces, el budismo no trabaja con lo que tiene y no se centra en esa causa primigenia, no sé si es la palabra correcta, primaria, esa causa donde ¡pum!, el mundo material se manifiesta. ¿Sí? ¿Eso entendí bien? así es. Exactamente. Muchas veces que al Buda le preguntan si el universo es eterno o tuvo un origen, Ajá, el Buda no contesta, no responde. ajá, ok. Porque lo que quiere decir, lo que el interés del budismo es la superación del sufrimiento aquí y ahora. Ujú. No contestar una pregunta filosófica. ¿Por qué? Ok. Porque en la época de Buda ya existían prácticamente todas las concepciones Religiones. filosóficas del mundo que tenemos ahorita. Prácticamente Ujú. todas ya existían. Ya existía el monoteísmo, el ateísmo, existían todas esas concepciones sobre la realidad. Todas, el naturalismo, cualquier ismo que se puedan imaginar en la India, Cristiano. en el norte de la India, del siglo IV antes de Cristo, esas filosofías ya las practicaba y las enseñaba algún maestro. Entonces el Buda se dio cuenta de que ninguna de ellas solucionaba el problema principal de la vida, que es el Oh, qué maestro. Creo que se cortó, ¿no? Sí, se nos desconectó. Sí, se fue el maestro Huishi. Sí, es muy interesante el debate porque cuando nos referimos al Buda Dharma partimos desde los fenómenos observables, que es lo que realmente interesa, que es lo que podemos palpar, vivir, sentir, ¿sí? Y eso obedece pues a nuestros sentidos, a los fenómenos que son observables, al impacto sensorial que estamos expuestos frente a cada fenómeno, frente a cada circunstancia que vivimos, ¿sí? Entonces, de ahí se parte que que sí. no se niega la existencia del alma, ¿sí? Desde el budismo Bueno, no existe esa alma. sí, el budismo, Sí, el maestro, lo Buda le escuchamos. da, el Buda evita muchos problemas. Creo que está Se nos mal la vuelve a señal. desconectar. Sí. Tenía una pregunta. Sí, como el maestro decía que todos los fenómenos físicos, incluso la existencia física, nuestro cuerpo físico, según el Buda, está ligado a una interdependencia, a un punto en el que todo depende de Voy a alguna cerrar cosa, otras cosas como de una causa aquí. y efecto. Entonces también podríamos decir que entonces realmente hay un punto en el que todo llegó a existir por alguna causa, ¿no? Y esa causa puede ser la misma divinidad, que no depende, que no es la creación, sino que él hizo la creación, más no depende de la creación para su existencia. Bueno, buenas tardes. Buenas Sí. tardes, señor Andrés. ¿Quién habla? ¿Por allí? Andrés Andrés Alvarado. Andrés, adelante. Yo practico budismo temprano y en el budismo temprano no se busca una sola causa. O sea, en el budismo no hay una sola causa. Por eso no se puede retroceder hacia atrás a buscar esa primera causa, porque entonces se buscaría hasta el infinito. Entonces, en el budismo temprano lo que dice es que cuando hay un fenómeno existe por múltiples causas. Y en ausencia de una de esas causas, el fenómeno no existiría. Entonces, por ejemplo, cuando hay una flama de una vela, necesito la cera, la papilo, el oxígeno, El fósforo. el fósforo, todo eso, para que surja Causas y condiciones. esa flama, Y este este efecto, fenómeno. Ajá, y eso, ajá, todo eso se necesita. esto, Exactamente. Ajá, en Exactamente. ausencia de uno. Si usted va retrocediendo,
que en ausencia que de uno de esos elementos no surge. Entonces, por eso no podemos identificar una primera causa de ninguno, ameno, porque son múltiples causas. Por eso todo surge claro, por causas y condiciones. Entonces, estoy de acuerdo. en el budismo no se preocupa por buscar esa primera causa, porque entonces tendríamos la concepción de un Dios o de alguien que creó esas causas. Entonces, en el budismo no existe, en el budismo no existe eso. O sea, el fenómeno surge por una variedad de causas y no se puede determinar cada una de ellas de dónde vinieron. Solamente A estuvieron menos ahí, se que éstas se cumplieron, manifiesten. se cumplieron en ese momento y entonces dieron origen a ese fenómeno. Entonces, en el budismo temprano, por eso no existe una concepción de un Dios, un creador, porque todo surge por múltiples causas. Pero sí, como lógicamente tú lo estás diciendo, todo surge de múltiples causas. Si tú te vas, hagamos un ejercicio, es científico, ¿no? Es la ciencia. Si uno estudia cuál es la causa de cierto fenómeno, uno va llegando a un punto en que obviamente sí, todas las causas son infinitos, pero al final uno llega a una única causa que generó toda esa cadena de fenómenos, ¿no? Hasta llegar a la existencia que estamos viviendo. No, no existe. En el budismo temprano Sí, no se puede o sea, sí le no se sabe, puede, sé que no, no se puede sé localizar esa primera causa, sé, porque entonces bueno, sé, tendríamos el concepto de un creador. Y en el budismo claro, temprano sé, no hay un creador. sí, permíteme. Ajá, Sé que en el exacto. budismo no hay un creador. Eso está claro. Eso Sí, está bien. eso está Perdón, claro, Paco. eso está claro. Perdón, Lo que yo Paco. estoy tratando de decir es que no importa que ¿por qué cerrarse que decir que el budismo no cree en Dios? A lo mejor sí creía en Dios, pero de diferente manera, ¿no? O sea, nosotros no conocimos a Buda personalmente hablando, ¿no? Nosotros no sabíamos de su pensamiento, Con todo el ni siquiera respeto. lo conocemos físicamente, ¿no? Entonces, o sea, negar una cosa, por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita libros que sí, o sea, por supuesto que el budismo y una creencia en un Dios sí pueden ir de la mano, compaginadas, ¿no? Quitando el hecho de que la idea de Dios no existe. Yo practiqué budismo durante 10 años, ¿no? Y sí, de hecho el budismo me llevó al ateísmo, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Pero pues últimamente me he estado interesando en el budismo. Lo que me gusta del budismo es la meditación, ¿no? Esta posibilidad de poder empezar a ver la realidad a partir no de lo que uno interpreta, sino de lo que realmente es sin generar las ideas. Pero me queda la duda de, bueno, ya más allá del mundo de las ideas, ¿quién creó este mundo físico o cómo llegó a manifestarse? Si ni siquiera yo soy consciente, yo no lo pude haber inventado porque yo no soy, ni siquiera soy consciente de cuántos pelos tengo en la cabeza, va, a eso voy. Bueno, y con esto cierro para ya no abarcar más el La tema y pues no cuestión entrar más. allí, Ahí, perdón, Paco, ahí en esa parte del budismo Theravada, temprano, hay 4 preguntas o 10 preguntas que el Buda no contestó. Ajá. Y una de esas preguntas, le preguntaron, ¿existe o no existe Dios? Dicen, esa no la puedo contestar. Ajá. Entonces, en el budismo Theravada sí existen dioses, ¿sí? Porque hay planos superiores, son devas. Ajá. Entonces sí existe el concepto de Dios, pero no existe el concepto de Dios creador como primera causa de todo lo que existe. Eso no existe. Ajá. Porque si no fuera sustancial, había una entidad sustancial que ese sería Dios. Ajá. Y entonces el concepto de Anata entonces ya no podía ser, porque hay un elemento sustancial que es Dios. Entonces no existe eso. Entonces sí existe el concepto de Deva o de Dios, pero no de un Dios creador. Y entonces esa pregunta del Buda y otras preguntas que si el universo es finito, infinito, etcétera, el Buda no las contestó. Ahí se quedaron. Dice, porque aunque te lo demuestre o te lo diga, pues ¿cómo lo pruebas tú? No lo vas a poder probar. Entonces, ¿de qué te sirve? Dice, entonces, no, él dice, no te preocupes en eso. O sea, esas preguntas no te van a llevar a ningún lado. O sea, preocúpate porque tienes el sufrimiento, busca la causa del sufrimiento y eliminar el sufrimiento. Eso es lo importante. No andar investigando filosóficamente esto, porque no te va a llevar a ninguna parte. Ajá. Entonces, el Buda te dice, enfócate a ver el sufrimiento, su causa, su origen y el sendero que lleva a él. Dice, eso es lo que yo propongo.
Entonces el Buda por eso no se metía en discusiones metafísicas. Ajá, él era muy práctico, ¿sí? Y también el otro parte que vean el concepto de samsara en el Theravada, el samsara en el Theravada, en el budismo Theravada hay 31 planos de existencia. Ajá. Y esos 31 planos de existencia es lo que le llamamos samsara. Ajá. Esa es la rueda de la existencia. Entonces lo que propone el nirvana es salirse de esa rueda de la existencia, porque si yo no me ilumino, eternamente voy a estar en esa rueda de la existencia sufriendo. Entonces lo que propone el Theravada es llegar a nirvana, y nirvana sale de lo condicionado, pero ni es un lugar, ni es un cielo, o sea, no se puede definir. ¿Sí? Pero ¿quién sale? Solamente Perdón, Andrés, ¿quién sale? ¿Quién sale de ese condicionamiento? no hay quien salga, no hay un yo, ¿sí? Solamente es un continuum de fenómenos que están ahí. Ajá. Ok. Y ese fenómeno solamente no se puede decir que deja de existir, porque esto sería nihilismo. Solamente se obtiene nirvana. Ajá. Ok. Ok. Gracias. A ti, a ustedes, me tengo que retirar. Han Sí, sido pues muy muchas gentiles. veces, perdón. Ajá. Sí, bueno, mucho gusto, Diego. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los demás participantes. Lo que sí es que precisamente los sellos del Dharma, los sellos fundamentales de la enseñanza de Buda, descripción apropiada de la realidad, como se les había dicho, apropiada ¿para qué? Para dejar el sufrimiento. Tienen que implican varias cosas, tienen varias consecuencias en el pensamiento, y una de ellas es precisamente la ausencia de un Dios creador. Y esto es muy difícil de asimilar para occidentales que crecimos o que nos criaron Sí, en sí, sí. ciertas creencias. Algo Que nos formaron en una que teología. me Perdón, llamó el catecismo. mucho la idea, mucho la atención, la idea cuando Paco dice que todo tiene una causa primera, pero Paco dice hay un creador, porque hay un quién, dijo, de hecho, dijo la palabra, usa la expresión, ¿quién creó el universo? O sea, expresa ahí, hay un yo detrás de todo el universo, un quién. Y cuestión lógica, por un mero análisis, vemos que la idea de que esa causa originaria es un quién, es un alguien, es arbitrario. Es de dónde, por qué tiene que ser un quién? ¿Por qué tiene que ser un creador? Bueno, yo te ¿Por qué? pregunto, ¿y por qué no? Bueno, cambiemos la palabra de quién y decimos qué ¿Qué? o cómo se creó. Pues lo que La causa primera se creó, ¿no? lo que te dice el budismo para explicar eso es que el mismo universo se da paso a sí mismo. Es un proceso en que en el que el universo se va autorreplicando y se va haciendo Expandiendo. va siendo consecuencia de sí mismo. Es lo que podemos conocer. Porque no encontramos ese creador. No está ahí, eso es en cuanto a budismo. Si tú tienes otras creencias y si te parece y si te resulta contradictorio aquí con lo que tú crees y no te gusta escuchar este tipo de creencias diferentes a las tuyas, pues no es el lugar indicado aquí. No se trata de eso, se trata de llegar a un punto, ¿no? En el cual puede haber un acuerdo, ¿no? O sea, yo Sí, sé muy bien que el budismo no tiene la figura de Dios como parte fundamental de la existencia, sino es un método que busca la liberación de la mente, del espíritu, del cuerpo, del samsara, del círculo de sufrimiento, ¿no? Sabemos que las causas del sufrimiento es el deseo, la aversión, bueno, ya te la comentaba que ya ignorancia había la es ignorancia y todo esto, la ¿no? otra causa, que es Sí, sí, precisamente sí. las creencias erróneas en la eternidad del yo.
Así la es, o sea, sí. esencialidad de la esencia. La principal la principal definición de ignorancia para el Buda son las creencias del yo. Y una de ellas es el esencializar al yo. El decir que hay un yo eterno, no precisamente el mío quizá, pero uno curiosamente parecido, que sería la divinidad. Una divinidad con identidad personal, con un quién, digámoslo así. ¿Por qué buscamos un quién detrás del universo? ¿Será porque yo soy un quién? Yo me considero a mí mismo un yo. Entonces creemos que el creador tiene que ser un él, una identidad personal, un individuo que está fuera de esto, que no cumple las leyes que conocemos, sino que es un añadido, un ente que no tiene nada que ver con las leyes propias del universo, sino que se escapa a ellas. Pues ahí parece algo Sí. arbitrario, ¿sí sabes? Ahí parece algo arbitrario, más bien que trata de cumplir necesidades fundamentales de nosotros, como la sensación de que vamos a ser eternos, que nunca vamos a morir, de que hay un respaldo fundamental de toda la realidad y que la realidad no es cambiante y al azar, que la realidad no es que hay un control y que hay un destino para todos, porque tarde o temprano, como decías, el universo se va a resetear y vamos a estar todos al lado del Señor. Entonces el budismo rechaza esa idea, la considera una expresión de los deseos y la codicia, la considera ignorancia. Eh, tristemente, sí, suena duro, pero en budismo es la expresión de la ignorancia, las creencias en la eternidad. Es tan ignorante creer eso como creer que al morir desaparecemos por completo. El budismo considera que todo es parte de un procesual, cambiante, y que hay una unidad relativa entre los seres, pero no una unidad absoluta. Hay una unidad en que una cosa depende de la otra para existir, pero no hay un sustrato eterno perfecto detrás de todo lo que existe, sino que no hay más que esa interrelatividad de las cosas. Una cosa existe porque existe la otra. El Buda te dice así, una cosa existe porque existe la otra, y este es el camino hacia la sabiduría, y ese es el camino hacia la liberación. Entender eso y verlo así. Esto es Como esta reunión. una postura nomás. Y te digo, si tú tienes otras creencias, es perfecto, está bien, pero pues es muy diferente a lo que plantea pues prácticamente todos los budismos. Decía Andrés Alvarado que el budismo temprano, pero esto está presente como el sentido de la plática es, esas ideas son los fundamentos de las enseñanzas de Buda, la transitoriedad y la carencia de un yo eterno. Entonces, están presentes en cualquier budismo real, cualquier práctica de las enseñanzas del Buda Dharma. No son, no son Precisamente, maestro, negociables. precisamente por eso desde el surgimiento de la práctica y del desarrollo del Buda Dharma fue algo revolucionario, porque rompe con todo ese esquema que el mismo Siddhartha desde su formación, que tuvo una formación bastante importante. O sea, él como Opulento. príncipe, como heredero al trono, se estaba preparando para ser rey. Entonces tuvo que tener una formación en ciencias, en medicina, en derecho, en historia, en muchas ramas del conocimiento, De porque guerra. que precisamente, claro, tácticas de guerra y todo, porque iba a ser un dirigente de un Un reino guerrero. bastante amplio, pero él no estaba de acuerdo con esos esquemas y todas esas creencias que aún siguen arraigadas en la India con el brahmanismo. Entonces, el hecho de pensar en la doctrina del Dharma como algo disruptivo, como un movimiento social, revolucionario, porque ponía en igualdad de condiciones al ser humano,
a las mujeres también en igualdad de condiciones cuando se le consideraba algo decorativo, un elemento decorativo con fines reproductivos meramente. Entonces, toda la práctica de Siddhartha se convierte en eso, en poder romper la rueda, romper esos mecanismos que creaban esas ilusiones y esas fantasías, esas creencias en miles y miles y miles de dioses, porque en las doctrinas jainistas, brahmánicas, tienen miles de dioses. Entonces, para él, eso no es importante. Realmente lo que nosotros tenemos es nuestra conciencia humana. Y la práctica conduce a eso, pues poder gestionar nuestra propia existencia, ¿sí? A eso apunta el objetivo. Entonces, por eso no se hace, digamos, como, no se le da esa importancia a detenerse y pensarse quién creó el universo, cómo lo creó, cuándo lo creó, sino que la vida surgió, tuvo que tener algún punto de partida. Hay muchos creyentes religiosos que niegan la teoría evolucionista porque dicen, bueno, y los chimpancés existen hoy en día, ¿por qué ellos no van a evolucionar? No, porque es otra especie. Nosotros venimos de otra rama, venimos de otra línea, parientes cercanos a los chimpancés, a los orangutanes, pero que tuvo que tener un momento en la historia donde esa ramificación se dio y nos dio como resultados la raza humana, ¿sí? Entonces no nos podemos comparar, digamos, con eso, porque eso sería una teoría pues como muy vaga y muy escueta para explicar por qué hoy en día los simios no evolucionan. Y Entonces, digamos, perdón, sí, y un entonces, aspecto que es muy interesante. a lo que nos lleva esa reflexión. También hay un momento también que me parece muy interesante, esta semana lo leí, y se trata de una conferencia que estaba dictando una antropóloga, Margaret Mead, y hablaba pues sobre el surgimiento de la civilización. Entonces un estudiante le pregunta, bueno, ¿cuál es el primer hallazgo de la civilización humana? Y él en la respuesta esperaba que, por ejemplo, fuera a decir, no, pues un artículo, una herramienta, algo súper avanzado en tecnología, y no. Lo que mostró y la evidencia que pudo mostrar fue un fémur reparado, un fémur que se había roto y que se había sanado. Esa es la mejor prueba que hay de la existencia, porque en nuestro reino animal, cualquier animal en la naturaleza que se rompía el fémur era, mejor dicho, se volvía la presa de otro depredador. Pero en el momento en que el ser humano o esas primeras civilizaciones o culturas que nos llevaron al desarrollo de nosotros como raza humana, se detuvieron para poder sanar a ese herido, detenerse unos días, semanas, tal vez meses, curar ese fémur y permitir que la vida de esa persona pudiera sanarse y pudiera volver, es la mejor prueba que hay. Porque no hay ninguna herramienta, ninguna cosa que pueda demostrar el nacimiento de la civilización, sino eso. Esa es una prueba de la conciencia de ese ser humano, ¿sí? Que está rompiendo de alguna manera como una consecuencia que iba a generar la muerte de ese ser, ¿sí? Un ser humano que se rompió la pierna, hasta ahí llegó, lo dejan atrás y no hay nada que hacer. Los mismos depredadores de la naturaleza lo hacían papilla y se lo comían, pero pues eso es, digamos, un primer hallazgo, un primer vestigio del nacimiento de la civilización. Muy bien, O sea, maestro. del nacimiento de la conciencia compasiva. Claro, ahí está. La mejor demostración es esa. Ahí tuvo que haber conciencia y tuvo que haber compasión. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, bajo esa premisa, entonces el ser humano es un disruptivo en la existencia, ¿no? Pues creemos eso, pero no sabemos realmente, no sabemos. Yo quiero, Hay mundos, hay otros yo quiero planetas. decir algo.
hay muchas dimensiones de los otros animales que no conocemos. Apenas entendemos el comportamiento animal plenamente en la actualidad y hay muchos registros de animales siendo compasivos con otros animales. No más el ser humano es capaz de la compasión. Hay muchas veces que un animal ayuda a otro. Y no sabemos qué siente, no sabemos por qué lo hace exactamente. Entonces, son interpretaciones, todo eso se mueve en el campo de la interpretación. ¿Alguien quería comentar algo? Yo quería, ya hace rato me despedí, pero quiero dejar un último comentario. En los Vedas, que fue contra lo que el Buda realmente se reveló, que era la manifestación de las Vedas y la práctica de los Vedas, las enseñanzas que traían los Vedas, están escritos hace 5.000 años, es el primer tratado escrito. Sin embargo, en el Srimad Bhagavatam, que es uno de los más importantes, es un libro de 18.000 versos, allí se habla de todas las manifestaciones, ¿sí?, importantes de Dios. Y dentro de esas está nombrado el Buda. Es la manifestación número 26. Y habla de Buda y cuál es su papel. Lo que pasa es que la mayoría Estaba escrito de antes Vedas de... posteriores a Buda. En No, la no, esto está época de escrito desde antes todavía no estaban de que viniera el Buda. Eso estaba escrito antes de que llegara el Buda. Fue escrito antes de que el Buda se manifestara. en Y la es época muy de Buda curioso. todavía no está. Obviamente no habla de Siddhartha Gautama, ¿no? O sea, no Maestro, habla de Siddhartha Gautama como tal, habla de esta manifestación que se llama Buda. Bueno, entonces, pero, señores, me tengo que ir. Perdón, antes de que te vayas, Diego, tiene razón, en los Vedas, los Vedas hablan de los avatares de Vishnu, de 10 avatares de Vishnu, y el noveno avatar de Vishnu es el Buda. Ajá. Ah, ya. Es el noveno avatar de Vishnu, pero Buda es un epítefe para alguien que se despertó. Entonces en el budismo ha habido muchos Budas y va a haber muchos Budas. sí. Estamos esperando que venga Maitreya. Entonces el Buda de esta época pues es Siddhartha Gautama, pero ha habido Ok, antes muchos Budas. Ajá. Pero ok. Por eso en los Vedas, hablan de un Buda, pero son dos sistemas totalmente diferentes y van a lugares diferentes. En los Me Vedas, causa curiosidad el nombre, Maitreya. También es un ajá, nombre en la tradición muy valioso, muy importante. entonces en los Vedas lo que se busca como iluminación es fundirse con el absoluto. Ajá. Eso es lo que En ellos los buscan. Vedas no, en los Vedas Sí, no. bueno, No para nada. en el No, yoga. fundirse con el absoluto no. Ajá. Eso no es. Bueno, lo que ellos es que en el yoga No. buscan, No, el yoga es otra cosa. ajá, El yoga es otra cosa. en el yoga, me deja ponerme, es fundirse con el absoluto, ¿sí? Ajá, sí. Porque somos almas individuales y hay otra alma que es Jivatma y Parahatma. Entonces, el Parahatma se funde con el Jivatma. Eso es lo que se busca. Y eso ellos le No, llaman eso no es. Eso no ¿sí? es. Realmente ese no es el camino que buscan los Vedas. El camino de los Vedas es más parecido al del cristianismo incluso, que busca una relación eterna con una entidad como, o sea, con una persona que llamamos Dios, pero compañeros, no es la fusión, pero no es la compañeros, fusión. Ok. pero todo De hecho es el eso, camino del Islam también, ¿no? La maestro, Ajá. relación ¿podría con silenciar? Dios. Perdón. Perdón, pero esas charlas no son, ese tipo de discusiones son exactamente opuestas a la enseñanza de Buda. O sea, no. Y nunca en las charlas que hemos dado aquí se había llegado a eso. En budismo, eso no se hace. Los Vedas no todos son más antiguos que el budismo. Hay Vedas muy antiguos y hay Vedas contemporáneos a Buda y hay Vedas posteriores al budismo.
Los que mencionan a Vishnu, por ejemplo, la mayoría son posteriores al budismo, son Vedas más recientes. En la época de Buda no recuerdo si había 3 o 4 grandes colecciones de libros védicos. Y si no recuerdo mal, en la actualidad hay 6 u 8 Vedas. La otra cosa es de que la búsqueda de esto no es descubrir quién tiene la razón en ciertos temas, ¿no? Y tampoco es descubrir si existe un creador, si el universo tiene un origen o 2 orígenes o lo que sea, porque esa discusión tiene realizándose literalmente miles de años y no ha traído absolutamente nada bueno a la humanidad. O sea, los seres humanos tienen creyendo en divinidades desde hace literalmente cientos de miles de años, sin que eso haya tenido una consecuencia benéfica para casi nadie, y si la ha tenido ha sido de manera temporal. Y Entonces, maestro, dejaba de lado y dejaba fuera ese tipo de discusiones porque ya se habían realizado. Eran discusiones muy, muy, muy añejas, muy repetitivas y que no llevaban a nada. No conllevan la liberación. Ese tipo de baneos filosóficos no conllevan la liberación, no resultan liberadores. Son en sí un ejercicio del ego, un ejercicio que solo causa estrés, que solo causa pues en sí sufrimiento personal y no libera. Por eso el budismo se centra en 2 cosas, principalmente parte de 2 cosas que son muy difíciles de discutir, que es la transitoriedad de todo lo conocido y lo cognoscible y la insustancialidad. Si ustedes tienen eso como base, hay muy pocas cosas que discutir. Si ustedes reconocen que no hay nada eterno en el universo, pues, ¿qué vale la pena discutir ahí? Mejor vamos a ver cómo mejoramos la vida. No vamos a ver quién creó esto, no vamos a ver por qué lo creó, no vamos a ver dónde está la salida. Mejor vamos a tratar de mejorar, que esto se refleje en un bienestar para todos los seres. Por eso estas discusiones eran muy criticadas por el Buda y muy poco, las señalaba rápidamente de poco fructíferas. Perdónenme que haya interrumpido así, pero nunca había pasado eso en una de las charlas. Lamento si fue algo un poco disruptivo esto. Entonces, los invito a continuar charlando y discutiendo ustedes en privado. Si quieren resolver algún tema filosófico. Y si gustan charlar conmigo en privado, está bien. Si gustan discutir conmigo en privado, está bien. Pero en sí Bueno, la charla tiene el objetivo de hablar sobre las enseñanzas de Buda. bueno, antes que nada, pues una disculpa si se perdió el tema no original, ¿no? Pero de repente como que sí, habían preguntas que a veces sí queríamos resolver, me imagino que bueno, aunque yo sí estuve, relacionado con el budismo muchos años y encuentro gran verdad en todos sus conceptos, por supuesto, pero bueno, hay cosas que a lo mejor no me quedan claras, ¿no? Y sí es importante que los conceptos del budismo, pues, sobre todo una charla de budismo, pues puedan desarrollarse a plenitud, ¿no? Obviamente siempre habrá oportunidades de debatir o de ¿cómo se llama? Platicar sobre las ideas que cada uno tiene, porque pues somos seres humanos, tenemos ideas preconcebidas, incluso también como budistas, ¿no? De la realidad y todo eso, ¿no? De los conceptos, ¿no? Pero pues sí, yo creo que cada uno tenemos nuestras creencias y tratamos, yo creo que en la medida de lo posible yo creo que todo viene de una misma fuente y que podemos encontrar las coincidencias más que las diferencias, ¿no? Creo que la mayoría de las religiones
se basan en la ayuda mutua del ser humano, en el desarrollo espiritual del ser humano, en poder ser una humanidad verdaderamente desarrollada espiritualmente hablando. Después ya vienen las diferencias, ¿no? Que eso ya sería como que ya la parte esta en el que ya no habría que entrar tanto en detalle, a menos que haya verdaderamente interés. Pero creo que el punto es encontrar el punto donde todos podamos convergir, ¿no? A partir de un punto que es el desarrollo humano, el desarrollo espiritual, la convivencia pacífica, y pues sería todo. Y muchas gracias por la plática. Gracias a ustedes por participar. Una disculpa de nuevo y ya me despediría yo. No sé si gustan seguir ustedes. Vamos Muchas gracias. cerrar. Espero las próximas charlas ser una secuencia de charlas y va a ser de un tema bien interesante también si ustedes siguen el budismo temprano, si siguen el budismo Theravada o si siguen los budismos mahayanas. Porque hay un personaje bien interesante que se llama Nagarjuna. Nagarjuna es un filósofo que es propiamente el padre de todo el movimiento mahayana. Y es también la conexión entre muchísimas ramas del budismo, porque él tomaba en cuenta tanto los sutras del canon Pali como los sutras en sánscrito. Entonces es riquísimo y es un maestro que aborda el budismo a través de la lógica hindú, que es toda una herramienta maravillosa para el conocimiento. Entonces de eso van a tratar las próximas charlas que vamos a tener ya en agosto. Espero que sean varias charlas sobre el camino medio de Nagarjuna, los fundamentos del camino medio, que es un texto increíble, que tiene algo de complejidad y que va a requerir así como que un trabajo por parte de nosotros, pero es realmente interesante este gran maestro del budismo. Y es asombrosamente cercano tanto al budismo, como le llaman antiguo, originario, y al budismo mahayana, principalmente al Zen y Chan. Así que espero que nos veamos después, maestros y compañeros que siguen otras ramas del budismo, y también Paco, que está aquí para conocer, Diego, que también no es budista, pero Mucho le interesa. gusto. Y mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos muy pronto. Maestro. Que pasen excelente día. Bueno, para hacer el Gracias, cierre, muchas gracias, maestro Huishi, maestro Nelson, por abrirle este espacio dentro de la Orden Suyun, Budismo Chance en Latinoamérica. Gracias también a los asistentes, participantes activos a esta charla. Recordemos que todas las religiones, la filosofía y todas esas concepciones son producto cultural humano. Entonces, ese es el punto de conexión. Somos producto cultural humano. Que sea verificable o no, digamos que esa es lo que sí nos va a diferenciar bastante entre una rama religiosa y una ciencia o una doctrina que se basa en la indagación, y es el método científico que nos aportó Buda. Y tener en cuenta que Buda no es el final, sino que al contrario, es nuestro punto de partida. Desde ahí partimos para nosotros hacer todo este proceso de conciencia y de poder trabajar en nosotros mismos, en mejorar nosotros como seres humanos, porque las posibilidades de transformar están en nosotros mismos, en las herramientas que vamos desarrollando y en la medida que vamos interactuando con el entorno que nos rodea, ¿sí? Vamos transformando de alguna manera la sociedad en la que vivimos, y que este conocimiento realmente sea fructífero, sea beneficioso en la medida que lo podamos llevar a la realidad, que lo pongamos en práctica y que lo podamos compartir con todos los seres humanos. Muchísimas gracias a todos y bueno, pronto estaremos retomando las charlas, como lo dijo el maestro, abriéndonos espacio a otros temas. Vamos a tener invitados también de otras disciplinas para seguir fortaleciendo este largo camino del conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Gracias a todos, Suki Jotu.